Buenas noches. Presentamos delante de Dios este tiempo, damos bienvenida también a cada uno de ustedes que nos están escuchando en este momento. Pedimos a Dios que sea bendiciendo sus vidas, que sea fortaleciéndolos, que sea levantándolos, que sea ayudándolos, alimentándolos, porque solamente en Dios podemos tener confianza, podemos tener fortaleza, porque Él es quien nos ayuda y quien nos sostiene. Damos gracias a Dios. Y en el día de hoy vamos a continuar con la bienaventuranza de pobres en espíritu. Pobres en espíritu. Reconocer delante de nuestro Dios la necesidad que tenemos de Él. Padre, en el nombre de Jesús te presentamos este tiempo. Te pedimos, Señor, que seas tú hablando a nuestros corazones, que seas tú guiándonos, Señor, que seamos cultivando esta virtud de la necesidad que tenemos de ti, Señor. Ayúdanos, Señor, a ser enseñables. Ayúdanos, Señor, a tener nuestros oídos abiertos a escuchar tu bendita palabra, para que tú nos enseñes, para que tú nos ayudes, para que tú nos guíes. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Entonces, mirábamos la cualidad de ser pobres de espíritu, de reconocer esa necesidad de Dios. Y esta bienaventuranza la encontramos en el libro de San Mateo, que se refiere, capítulo 5, donde encontramos el Sermón del Monte. Y en el versículo 3 aparece: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos será el reino de los cielos. Si nos vamos a las Escrituras, ¿qué podemos hacer los que cuando tenemos esa necesidad de Dios y esa necesidad de que Dios nos reconozca, que Dios nos guíe, que Dios nos proteja, que Dios nos guarde, que Él nos ayude? Y está en el libro de San Mateo, capítulo 6, del 1 al 4. Dice: haz el bien, da limosna sin tocar trompetas. Cuando nosotros hacemos el bien, cuando permitimos que Dios nos utilice, estamos siendo humildes delante de Dios. Estamos siendo pobres de espíritu, permitiendo que Dios nos use. Pero no debemos tocar trompetas, no debemos contárselo a todo el mundo, porque en ese momento no estaríamos agradando a Dios, sino agradándonos a nosotros mismos o buscando el reconocimiento de los demás para gloria nuestra. Sabemos que todo lo que hacemos, lo hacemos para Dios. Debemos aprender a que el reconocimiento nos lo dé nuestro Dios. En el libro de San Lucas, capítulo 14, del 7 al 11, también encontramos el que quiera tener el primer lugar. Habla del pasaje donde los apóstoles se quieren ocupar el primer lugar. Y el Señor le dice que el que quiera el primer lugar debe ser el último, sentarse de últimas, servir a los demás antes que esperar que los sirvan. Cualquiera que se enaltece será humillado, el que se humilla será enaltecido. En el libro de Filipenses capítulo 2, versículo 3 dice: nada hagáis por contienda o vanagloria, antes con humildad. Todo lo que hagamos debemos hacerlo con humildad. También nos invita a que estimemos a cada uno de los demás como superiores a nosotros mismos. En el libro de Filipenses capítulo 2, versículo 4 dice: no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los demás. Nos invita a no ser egoístas, sino a ser siervos, a servir.
En 1 Corintios 2, del 1 al 5, dice que estuve entre vosotros no con sabiduría humana, sino con temor y temblor, no con persuasión humana, sino con el espíritu y poder. Estuve con debilidad, decía el apóstol Pablo a los Corintios. También en el capítulo 1, en el 1 Corintios capítulo 9, versículos del 19 al 23, dice: me he hecho siervo de todos para ganar a mayor número de judíos. O sea que en este libro nos está invitando el apóstol Pablo a que seamos siervos. Es otra característica de ser humildes de espíritu. En el libro de Efesios capítulo 5 del 16 al 17 dice: andad como hijos de luz. Nosotros, cuando somos pobres de espíritu, permitimos que el Espíritu de Dios sea el que gobierne nuestra vida, reine, y de esta forma nos hacemos hijos de luz. Claro, ese poder de que el Espíritu de Dios sobre nosotros viene cuando nosotros hemos aceptado a nuestro Señor Jesucristo como nuestro Señor, como nuestro Salvador. En el libro de San Juan, capítulo 17, versículo 19 dice y ponerlos yo me santifico a sí mismo, santificados en la verdad, para que también ellos sean santos. Les decía el apóstol Juan que nuestro Señor Jesús es quien nos santifica a través de la verdad. En 1 Timoteo 4:16 dice: ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Tener cuidado de ti mismo, tener cuidado de nosotros, porque hay algo que se llama ego, que se puede levantar cuando Dios empieza a usarnos, cuando Dios nos da de su sabiduría y de su conocimiento. Debemos recordar que es Dios quien reina y a Él es la gloria, el honor. Dice en el libro de San Mateo, capítulo 16, versículo 24, discípulo de Jesús: niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Esto también es una característica de ser pobre de espíritu, negarnos a nosotros mismos. En el libro de Romanos 8:18 dice: viviendo en el espíritu, ocupados en las cosas del espíritu, porque debemos estar ocupados nuestra mente, nuestro corazón, para que no venga vanagloria, para que no seamos ociosos, sino que para que seamos enseñados. En 2 Corintios 1, del 3 al 5 dice: atribulados, consolados, para consolar. Si Dios nos da una virtud, una cualidad, no es para gloriarnos, sino que para que a través de ella poder ayudar a otros. Ser siervo. El siervo es una característica tiene la característica de ser pobre de espíritu. A veces en el mundo se escucha que pobre de espíritu es una persona que no tiene iniciativa, que no tiene, que es como dormida. Pero muchas palabras, observo que muchas enseñanzas de la Biblia en el mundo se vuelven como tergiversadas. Pero hoy estamos entendiendo la pobreza de espíritu delante de Dios. No es que seamos dormidos, ni que seamos opacados, sino que el Espíritu de Dios brille en nosotros, que el nombre de Dios se glorifique en nuestras vidas, que nosotros podamos ser estos instrumentos para que nuestro Dios brille, para que nosotros podamos reflejar de su amor, de su grandeza y de su poder. Te damos gracias, Señor, por tu bendita palabra, porque tú nos enseñas y sobre todo, Señor, nos llenas de gozo, de amor. Nos das un propósito de vida, Señor, a través de tu bendita palabra, Señor. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén.